Bueno, como les venía diciendo, todos estos procesos que se van desencadenando entre el año 76 y el año 2001, 2002, eh, van a producir también una serie de políticas necesarias, porque obviamente, como yo les decía antes, cuando el Estado merma su capacidad de endeudarse para poder seguir sosteniendo el sistema de prestaciones, y cuando por otro lado hay una crisis de trabajo y una enorme desocupación que genera que no pueda haber ingresos al Estado para asegurar el beneficio de los derechohabientes que el propio Estado de Bienestar había generado, bueno, en ese contexto empiezan a surgir las políticas de privatización. Entonces, el Estado deja de ser este Estado, si quieren, paternalista en algún sentido, eh, que podía asegurar la bonanza y que podía acompañar a las necesidades de sus hijos pródigos, básicamente de los trabajadores, para transformarse en un aparato de corte regulador y administrativo, con lo cual ya no necesitaba ese Estado tener eh, las empresas de servicio público a su cargo, por ejemplo, ni ser propietaria de las propias prestaciones que el Estado garantizaba, ¿sí? Entonces se van a disparar las políticas de privatización y se van a vender progresivamente una serie de servicios públicos, ¿no? Como la luz, el gas, el agua, los teléfonos, la capacidad de regular los servicios de radiofrecuencia, las rutas, ¿no? Se van a poner peajes en las rutas, se concesionan las rutas. Son todos procesos privatizadores. Entonces el Estado se va desligando de su responsabilidad, que es en parte responsabilidad social, de asegurar ciertos elementos para el beneficio de la gente, y empieza a entregar al sector privado la capacidad de operar con cierto conjunto de servicios sociales y de empresas públicas, ¿no? ¿Bajo qué argumentos? Bajo el argumento de que el Estado es un aparato ineficiente. La burocracia estatal no es eficiente para poder administrar empresas, organizaciones complejas, ¿no? Que son organizaciones que lucran de algún modo con los servicios que prestan, ¿no? La luz no sale dinero, el agua no sale dinero, el gas no sale dinero. Entonces el Estado no sirve para esto, para eso hay empresarios, para eso hay industriales, para eso hay gente que está capacitada para manejar organizaciones que implican niveles de renta o negocios, ¿no? Entonces van a surgir, se van a producir un conjunto de procesos privatizadores muy fuertes, y la sociedad va a estar sometida a un fuerte proceso pedagógico de deterioro del sistema estatal. Es muy interesante ver desde la década del 70 a la década del 90 cómo básicamente los medios, pero desde un sector de la intelectualidad, se va a socavar la capacidad estatal de poder regular servicios o de poder prestar servicios, ¿no? Y obviamente va a haber medios que van a responder aleccionadoramente a dar cuenta de la ineficiencia estatal para ciertos desarrollos, ¿no? Y de este modo, en la década del 90 se van a transferir al sector privado una cantidad importante de servicios públicos. Otro de los servicios que se privatizan es la salud. La salud impacta en la salud un proceso de privatización muy fuerte, que por lo menos en nuestro país no va a tener el mismo alcance sobre el sistema educativo. Pero el sistema de salud sufre un proceso casi de doble privatización,
Una es la privatización del sistema, o sea, la habilitación a la existencia de sistemas de medicina prepaga que estén fuera del alcance de la subvención estatal, del sostenimiento del Estado, sino que sean los propios sujetos los que pagan para tener el servicio de salud, ¿no? Y esto, naturalmente, es una pérdida de derecho, o sea, el derecho va restringido a la posibilidad de consumo, no a la posibilidad del servicio. O sea, yo tengo derecho a tener medicina prepaga, ¿no? O sea, tengo derecho a consumir, a pagar por eso, pero no tengo derecho a la salud. El que no puede pagar el servicio de medicina prepaga no puede acceder al mismo servicio que yo, o que el que la puede pagar, ¿no? Entonces, y en general todos, o muchos, incluso los que trabajamos en relación de dependencia, derivamos aportes a la medicina prepaga porque no tenemos un sistema de salud estructurado, vertebrado, que dé respuesta a las necesidades, como antes tenían a través de las obras sociales, los trabajadores, en un sistema cuasi estatal, o bien lo tenían a través de los hospitales y las clínicas públicas, ¿no? Que algunas de ellas se fueron privatizando y transformándose en hospitales de servicios prepagos, y quedó después el sistema o la red de hospitales y sanatorios públicos, que son los que atienden a la población que no puede pagar la medicina prepaga. Entonces, claramente, cual vaticinio de John Locke en 1700 y tanto, el Estado se queda para atender a los sectores pobres que no tienen el mismo derecho a la educación que aquel que pueda pagar por el servicio, ¿no? Pero además de eso, además de que uno puede acceder al servicio de salud, el servicio de salud tiene una cápita que además el propio aportante a la medicina, el que consume mensualmente la medicina prepaga, además paga coseguros por un montón de cosas. O sea que además no solo alcanza con consumir la medicina prepaga, sino que además uno está sujeto a una cápita que tiene el sistema de salud. O sea, hay una doble privatización allí y una doble pérdida de derechos en términos de derechos sociales, ¿no? Y cuando uno mira los países modelos, ¿no? Es muy interesante porque el neoliberalismo en muchos de sus implementaciones mira a ciertos países como modelos que no son neoliberales, ¿no? Como es el caso de Noruega, de Finlandia, de Suecia. Son países básicamente de estados de bienestar. No dejan de ser estados liberales en gran parte de su economía, sobre todo de su economía internacional, pero son estados de bienestar. No tienen servicios privados. En Finlandia está prohibido que haya una escuela privada. Por ley está prohibido. Los servicios son públicos, igual que en Noruega, igual que en Canadá. En Canadá, una persona mayor para ir a Canadá tiene problemas para obtener la visa porque el sistema canadiense sobreentiende que esa persona va a querer ir a atenderse a un servicio público canadiense. Bueno, hay mucha tela para cortar acá. Hay un documental de Jeremy Moore que hace una comparación entre Chicago y Toronto, están enfrente, están muy cerquita, de cómo es el sistema de salud de un lado y del otro de la frontera entre Canadá y Estados Unidos, ¿no? Mientras en uno es pago, en el otro es público. Y muestra la diferencia que hay entre... Inglaterra tiene un sistema público de salud, producto de su bienestar social. Y es de su política de bienestar de la década del 40 para acá. Muchos de estos países que tuvieron gobiernos neoliberales, sobre todo en Europa, no privatizaron los servicios que privatizamos nosotros, aún teniendo gobiernos neoconservadores. Utilizaron otros artilugios, porque hay una tradición, ¿no? de funcionamiento. Algo parecido a lo que pasó desde el golpe, desde la dictadura que volteó a Perón en el 55, la mal llamada Revolución Libertadora, ¿no? Desde ahí,
que los gobiernos militares que asumieron en ese interregno entre civiles y militares hasta el golpe del 76, no desarticularon ese modelo estatal que había generado el peronismo en términos de prestaciones, ¿no? El 76 sí se inicia un proceso fuerte de desarticulación que va a profundizarse en la década del 90, cuando los sectores de poder se empiezan a dar cuenta que ya no hace falta tener gobiernos militares para poder imponer ciertas políticas y ciertos cambios estructurales que son funcionales a un proceso de acumulación de capital. Pero bueno, en educación no sucede esto mismo, no va a suceder esto mismo. Entonces decíamos, procesos de privatización, procesos de achicamiento del Estado, producto de estos procesos privatizadores, y además de comprender que no hace falta tener una burocracia estatal, sino hace falta tener un sistema estatal eficiente, chico, que sea bien administrado y buen administrador, y que los sectores sociales, y sobre todo el sector privado, se ocupe de dinamizar la economía. Esto sobre la base de suponer que el mercado empieza a ser el protagonista de lo que ellos llamaban iba a ser una verdadera revolución económica, ¿no? Lo que falsamente Carlos Menem llamaba el salariazo y la revolución productiva, ¿no? Iba a venir de la mano del mercado y no de un Estado que estuviera interviniendo en ese lugar. ¿Cuáles eran los principios filosóficos que se esgrimían ahí? Bueno, básicamente dos, muy sencillos, que lo van a ver ustedes en el libro de Milton Friedman. Uno es que este Estado paternalista, a la usanza del Estado de bienestar, en la medida en que subsidiaba y que garantizaba la vida de la gente sin necesidad de mayores esfuerzos, no promovía la expansión de las capacidades individuales. En la medida que yo me aseguro de que puedo vivir de un modo, hay una parte de mis potencialidades que se van a ver inhibidas porque yo tengo garantizado a partir de subsidios o de ciertas prebendas estatales, tengo garantizado el modo en el que voy a vivir, ¿no? Entonces lo que plantean allí es que acá hay un problema de la libertad. Acá el problema son las libertades. Entonces, los sujetos tienen que tener libertad de elegir, va a decir Milton Friedman. Y no pueden elegir libremente si tienen un Estado que, sobre la base de este peso paternalista, ejercen una coacción sobre los sujetos que no les impide moverse y dinamizar sus propias capacidades, ¿no? Este va a ser el principio del argumento de la dinamización del individualismo por encima del consenso colectivo de los sujetos. La idea de dejar de entender al sujeto social como parte del colectivo social, cosa que venían sosteniendo Durkheim, Marx, etc., desde diferentes perspectivas, para ensalzar la capacidad individual de los sujetos, ¿no? Y son los sujetos individuales los que tienen que salir a competir y a dinamizar. La segunda cuestión es la competitividad, ¿no? Se empiezan a introducir conceptos de competitividad por encima de los márgenes necesarios de la producción para el desarrollo y el progreso. Entonces, la idea del desarrollo y el progreso se sustituye por la idea de la competitividad, por la idea de poder producir bienes competitivos, poder ser sujetos competitivos, y poder traducir esa competitividad en términos de eficacia, esto es, con pocos recursos obtener muchos resultados, y de eficiencia, que es utilizar los recursos para obtener los resultados en el tiempo previsto en que deben ser obtenidos. ¿Sí? Esa es un poco la definición que van a jugar muchísimo en la articulación de los procesos neoliberales, ¿no? Entonces, yo quiero un poquito cerrar este contexto de
esta concepción de Estado neoliberal, de Estado chico, van a aparecer las perspectivas neoconservadoras, que son neoliberales en lo económico y son fuertes de este Estado chico administrador, pero fuerte desde el punto de vista de la idea de soberana de nación, ¿no? El conservadurismo empieza a traer esta idea de la patria fuerte, de esta idea de chauvinista muy fuerte que va a tener la dictadura militar, ¿no? Esto de los argentinos, de la argentinidad, de la patria, ¿no? Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla, la invasión a las Malvinas, esta idea más neoconservadora de regulación de los poderes, que en general nuestros estados han tenido más un énfasis neoliberal que neoconservador, pero aparecen de esto, ¿no? Ronald Reagan y Margaret Thatcher aparecen como exponentes fuertes de políticas neoconservadoras, ¿no? De fuerte vuelta a las tradiciones, ¿no? Con una base, esto es como una vuelta al siglo XIX con una base más cultural del siglo XX, ¿no? ¿Se entiende esto, no? Entonces, volvemos otra vez a esta lógica de pensar que si el Estado coerciona a los individuos, inhibiéndoles sus capacidades, cuál es el lugar, cuál es el ámbito y cuál es el espacio donde las capacidades individuales se pueden desplegar de la manera más potente, es precisamente el mercado. Bienvenido mercado, como si fuera un nuevo sujeto, un nuevo agente, un nuevo ámbito, en realidad estamos dándole la bienvenida al mismo mercado que había a fines del siglo XIX, ¿no? Pero le estamos dando acá otro andamiaje, si quieren, otra textura, a esta nueva autorregulación del mercado. Entonces es el mercado el que tiene que venir a poner en orden eso. Con otro actor que aparece aquí, que es el mercado financiero. Ya no hay solo acumulación de capital producto de la producción de bienes, ¿no? De bienes de la tierra, de bienes del valor agregado que se le insume a las materias primas, sino que además hay posibilidad de generar un mercado de dinero, un mercado de bienes financieros que circulan y que generan capital. Digo esto porque es justamente en el mercado financiero la que va a ser madre de las futuras crisis desde la década del 90 en adelante, ¿no? O sea, la crisis que sufre Obama en el 2008 es una crisis claramente, la burbuja financiera o la crisis del tequila son crisis del mercado financiero, igual que fue la crisis del 30. La crisis del 30 no fue una crisis de producción, una crisis de lo que era el incipiente mercado de capitales financieros, basado más en la articulación institucional. Acá sí claramente ya va a estar, no de un mercado, sino de pertenencias y de propiedades institucionales, básicamente del desarrollo bancario, ¿no? De lo que iba a ser después quienes iban a sostener la reconstrucción europea de la posguerra, cuáles instituciones iban a estar ahí prestando dinero y obviamente haciendo el negocio. Acá en la década del 90 ya hay un mercado en relación a esto. Entonces cambia la geografía del sistema social, y cambia la geografía del Estado. No la geografía territorial, ¿no? Sino hablando en términos simbólicos. Todas las referencias del mundo que había antes cambian, ¿no? Y la dictadura en la Argentina no solo cambió la geografía, no solo atravesó la ciudad con autopistas, cambió las referencias, sino que además el proceso de privatización que empezó con el aparato represivo en las calles, que hacía que uno no pudiera apropiarse del espacio público, en la década del 90 va a profundizarse, porque las políticas privatizadoras no solo van a privatizar las empresas, sino que además van a privatizar la vida social. Va a haber reflejos de esto en la vida social. Entonces, cambia el vínculo de los sujetos con la vida comunitaria, con el tránsito en las ciudades, ¿no? Esto va a cambiar. Y aún hoy podemos ver, donde, por ejemplo, aquí en la ciudad de Buenos Aires,
se han enrejado las plazas. Son modos de privatizar el espacio público, ¿no? Cuando yo determino, y soy el agente que determina en qué horario tiene que circular la gente por ciertos espacios, estoy achicando el espacio público, ¿no? Entonces, más allá de que el argumento de que así se cuidan mejor y se mantienen, porque lo que está afuera es una horda de salvajes, que lo único que hace es destruir la propiedad, ¿no? Bueno, estos modelos de privatización del espacio público, de privatización de los espacios públicos, no van a tardar en llegar al espacio de implementación de las políticas públicas centrales, que es la educación. Y ahora vamos a ver qué efectos tiene sobre el sistema educativo.